Esta mañana vamos a 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a hablar de la resurrección, lo que estamos celebrando hoy. Qué bueno que tenemos una oportunidad para pensar en lo que el Señor hizo por nosotros. El viernes hablamos de la cruz y este fin de semana estamos celebrando la resurrección, aunque cada domingo estamos celebrando la resurrección. Y por eso reunimos los domingos para recordar que Cristo resucitó. Pero hoy, en una forma especial, queremos pensar en lo que el Señor nos ha dado a nosotros y la esperanza que tenemos en Él. Es tan importante porque hay tanto ataque contra nosotros como cristianos por lo que creemos y como una persona que murió en una cruz y creer que alguien resucitó de entre los muertos y que eso no cabe en la cabeza y cómo es posible que uno puede creer eso. Y a veces nosotros podemos tener la idea que bueno, vamos a creer en eso, vamos a cerrar los ojos y vamos a tener un salto de fe, y es una fe ciega y estamos creyendo en algo esperando que de pronto si por cualquier cosa sale. Pero no es la idea en ninguna forma. La idea de creer en la resurrección y nuestra fe está basada en la historia, está basado en hechos reales y testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Entonces nosotros vamos a mirar en 1 Corintios 15 cómo Pablo da para nosotros argumentos para ayudarnos a entender que nuestra fe no es solo una fe cualquiera, no es solo una fe que yo espero que eso sí tiene, bueno, o me guste eso más que otros, es que es real, es la verdad. Y como Dios nos reveló a nosotros y también comprobó en Jesucristo. Y la resurrección realmente es la vindicación o es todo lo que Jesús habló en su vida. Demuestra la resurrección que es cierto. Y si no hay resurrección, no tenemos nada. Solo tenemos un buen hombre que fue mártir, como muchos han muerto. Pero no es cierto. Es el argumento que él da en 1 Corintios 15. Que Jesús sí es diferente. Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces vamos a ver no vamos a ver todo el capítulo porque es 58 versículos, pero vamos a ver una buena parte, vamos a ver los primeros 26. Entonces vamos a ir un poco rápido porque yo quiero que vean más o menos un resumen de estos primeros versículos. Entonces empezamos en versículo 1 de capítulo 15, dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, en esta primera parte, él empieza hablando del mensaje del evangelio y lo que él dio a ellos. Entonces, en versículos 1 y 2, da la garantía para nosotros en cuanto de nuestra esperanza en Cristo. Okay. Entonces, y algunas frases bien importantes que él habla en cuanto del evangelio. Primeramente, lo que él está presentando a ellos no es algo que él inventó, es lo que él mismo recibió y como impactó su vida, como transformó su vida. Ya tenemos como él ahora está dando a ellos lo que él recibió. Entonces, en la primera parte vemos que ellos también recibieron. Es una palabra importante porque la idea de recibirlo es asimilar. No es solo la idea de, bueno, usamos la palabra aceptar a Cristo, aceptamos a Él. Pero la idea no es solo en una forma intelectual o nosotros estamos como juzgando el evangelio, decir, bueno, ok, está bien. La idea es que llega a ser parte de mí, llega a ser parte de mi ser. Yo acepto, recibo en el sentido que a simulación, el evangelio llega a ser parte de quien soy.
Entonces recibo la palabra de Dios con la meta de que yo voy a obedecer la palabra de Dios. Entonces recibo quiere decir transformación, quiere decir que entra en mi ser. La próxima parte dice, el cual perseveráis. Entonces siempre lo que hemos visto en Juan ya es la idea de punto línea, ¿cierto? Que uno cree y sigue creyendo. Es la idea que él está dando acá también. Es que recibieron, pero no es solo algo intelectual, es algo que cambia la vida y siguen creyendo, siguen perseverando. La idea de perseverar no es solo perseverar en el creer, pero en la fe. Perseverar en la acción, perseverar en lo que es seguir a Cristo. Entonces lo que queremos ser es seguidores de Jesús, personas que siguen a Él, obedecen a Él, viven para Él. Entonces en versículo 2 dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Entonces la idea ahí es esa transformación, es algo real en mi vida. Hay dos cosas que él dice, si retenéis, sois salvos, si no creísteis en vano. Ok, este es como la parte que él va a argumentar en los versículos que vamos a mirar. Porque él está diciendo si no fue en vano en el sentido de que si es cierto o no, si es real o no. En el sentido de que si Cristo sí resucitó, si todo eso es verdad, no fue en vano. Y eso empieza sus argumentos ahora, que podemos estar seguros porque lo que tenemos nosotros es algo que fue dado directamente a Pablo. Él recibió también el evangelio directo y él está dando a ellos algo que pasó por su vida primeramente y llega a la vida de ellos. Ahora él explica el evangelio específicamente en versículo 3 y da un resumen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. En la próxima parte vemos ese parte del proceso de esa esperanza que tenemos, lo que pasó históricamente. Entonces son hechos reales, es lo que pasó en la vida de Jesús. Primeramente la confrontación con la muerte, es lo que estudiamos el viernes, es la cruz, y que es seguro que Él murió en la cruz. Los romanos eran expertos en la muerte. Entonces podemos dudar cualquier otra cosa, pero no podemos dudar la muerte de Jesús. Porque ellos cuando crucificaron a alguien, sí sabían cómo matar. Ellos comprobaron con la lanza, cuando echaron la lanza a su lado, salió el agua de él. Era seguro que él estaba muerto. Entonces él sí murió. Algunos dicen, bueno, Jesús realmente no murió. Entraron a él en la tumba y después él como se sintió mejor después de un tiempo y salió, empujó la roca. Entonces es imposible. Jesús perdió tanto sangre y ellos comprobaron antes de bajarlo, no iban a bajarlo si no estuviera muerto. Entonces sí estaba muerto, murió, es comprobado. Y él no murió como los demás, no murió por su propio pecado, por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Él murió en la cruz en mi lugar, murió en su lugar para pagar por sus pecados. Entonces tenemos la muerte de él y luego tenemos también la confirmación de la muerte, que entró en este sepulcro. Entonces enterraron a Jesús y pusieron el sello del gobernador de Pilato y también pusieron soldados para cuidar la tumba. Y otra cosa que dicen es que no, los discípulos llegaron ahí para robar el cuerpo de Jesús. No es posible, ellos tenían más miedo que cualquier otra persona porque pensaron que iban a matar a ellos y estaban escondidos. ¿Y cómo iban a llegar contra los soldados para robar el cuerpo de Jesús? No es posible tampoco. Entonces ellos estaban escondidos. Él confirmó que él murió, fue sepultado y luego resucitó. La victoria sobre la muerte, lo que fue que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La tumba vacía para nosotros es el símbolo de nuestra victoria. Él resucitó, conquistó el pecado, conquistó la muerte. Y es como sabemos que sí fue suficiente. El pago por nuestro pecado en la cruz. Sabemos que Dios
sí aceptó este pecado, sacrificio por el pecado por nosotros. El hecho que Él resucitó comprueba para nosotros que nosotros podemos tener perdón. Entonces la resurrección es tan importante porque cualquiera puede morir, cualquiera puede ser mártir, pero Jesús en la resurrección comprueba para nosotros que todo lo que Él dijo en cuanto de ser hijo de Dios, en cuanto de Él mismo dijo que iba a resucitar y sí resucitó. Entonces vemos las evidencias. Empezando realmente en versículo 5 dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces ya da otras evidencias, los testigos, los que vieron a Él. Entonces tenemos los discípulos, apóstoles. Primeramente apareció a los 12 el primer fin de semana y como Tomás no estaba ahí en este momento, luego dice que apareció a los discípulos de nuevo porque ya es la segunda vez. Dice a todos, entonces está Tomás ahí y Tomás reconoció a Él. Tomás es el que dijo que no voy a creer si no lo veo, si no lo toco. Entonces Jesucristo vino la segunda vez y Tomás lo tocó y dijo, Dios mío, Señor, y sí creyó. Entonces tenemos todas estas personas que vieron a Él. Entonces lo que dicen es que, bueno, los discípulos tenían tanto deseo de ver a Jesús y tanto que querían verlo que fue parte de su imaginación. Pero, 12 personas van a tener la misma visión y luego 500 personas también van a ver a Jesús y decir, bueno, no, eso es solo las masas que querían. No, es que Jesús comprobó en aparecer a las personas y tocaron a Él y vieron a Él y eran evidente que Él sí resucitó. Tenemos a Pablo que vio a Él también. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Tenemos los discípulos, los apóstoles, pero uno puede decir, bueno, solo fueron ellos, pero no, fueron 500 personas, más que 500, que vieron a Jesús resucitado. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios también. El mismo Jesús dijo que Él iba a resucitar. Ahora los discípulos no entendieron lo que Él estaba diciendo hasta después. Es lo que vemos en los evangelios, cuando Él dice, dijeron, después de la resurrección entendieron lo que Él estaba diciendo. Muchas veces no captaron todo lo que Jesús estaba diciendo, pero después de la resurrección era, ahora sí entendemos. Entonces era la resurrección que era ese punto de cómo comprobó y cimentó todas esas verdades en su cabeza. Y tenemos las profecías desde el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. Entonces la palabra de Dios habla de la resurrección. Entonces tenemos los otros testigos y el testigo especial, quien está escribiendo, es Pablo, que dice, yo soy el último, yo no merezco ser parte con ellos, pero Jesús sí se reveló a mí. Es lo que hemos estudiado en Hechos, en el camino a Damasco, que él sí vio esa luz, escuchó esa voz y Jesús se reveló a él, enseñó a Pablo. Entonces Pablo cambió. Esa es la próxima parte. Yo creo una de las evidencias más fuertes que podemos entender es una vida cambiada, porque en versículo 9 él empieza a hablar de él mismo y pareciera como él llega a un punto y dice, bueno, yo soy el menos importante, pero habla más de él que cualquier otra persona. Uno dice, ¿por qué él siga hablando de él? Cuando él no es tan importante, pero lo que él está demostrando es el poder de Dios, el poder de la resurrección, el poder de una vida cambiada. Miramos versículos 9 a 11 ahora. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sea, en ellos así predicamos y así habéis creído. Entonces, él empieza dando un testimonio que también es, yo creo, la vida transformada
es una de las evidencias más grandes de que Cristo realmente vive. Y lo que vemos en Pablo era una persona que estaba tan en contra del Evangelio, estaba persiguiendo la iglesia, estaba predicando en contra, estaba tratando de parar a todas estas personas hablando de Jesús. Y de un día al otro transforma en una persona que está diciendo, no, Jesús vive, tienen que creer en Él. Y toma desde el Antiguo Testamento enseñando en las sinagogas, tratando de convencer a las personas que Mesías llegó, y esta persona es Jesús y resucitó de entre los muertos y vive. ¿Cómo es posible si Él no estuviera bien convencido en cuanto a la resurrección? Entonces tenemos la transformación de la vida de Pablo acá, que dio vida a Él, que perdonó sus pecados, que le dio un propósito para vivir para el Señor. Él dijo, yo trabajé más que todos los demás, pero la gracia de Dios en Él. No está tratando de jactarse, está hablando de cómo Dios transforma la vida, que le dio propósito, una razón para vivir. Está llevando la palabra de Dios, compartiendo con las personas. Y luego vemos la esperanza en versículo 11, porque no solo es su vida, es que otras personas que reciben la palabra de Dios también, que reciben a Cristo y también sean salvos, que sean transformados también. Entonces vemos cómo impacta esta transformación en la vida de Él, y también no solo Él, que Él está llevando el Evangelio y otras vidas cambiadas también. Ahora empezando en versículo 12, Él da una serie de problemas. Si la resurrección no es cierto, ¿cómo impacta para nosotros? Entonces voy a leer solo versículos 12 y 13 y luego vamos a mirar poco a poco. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces empieza con el problema de que qué pasa si no hay resurrección. Entonces vamos a mirarlo como consecuencias. Entonces las consecuencias en cuanto de la resurrección, si no hay resurrección primeramente. Entonces primeramente Cristo tampoco resucitó. Si no hay resurrección en general, entonces no hay resurrección específica. Entonces Cristo, esta palabra, no hay Mesías. No hay uno que da su vida por nosotros, ¿no? Entonces miramos también versículo 14, dice que y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces no hay cambio de vida, no hay una transformación, no hay fe en vana. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces también somos mentirosos, estamos llevando este mensaje y diciendo que hay poder, diciendo que Cristo salva, y eso es totalmente falso. Entonces, falsos testigos, versículo 16, porque si los muertos no resucitan tampoco, Cristo resucitó. Entonces no hay poder, no venció la muerte, no venció el pecado, no hay poder. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados, no hay perdón. Todavía somos culpables delante de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces durmieron en Cristo es la forma que la palabra usa para hablar de los cristianos que mueren. Entonces está hablando de personas que creyeron en Cristo y ya murieron. Porque mencionó eso antes en el versículo 6, cuando dice que aún algunos viven. Entonces era fácil para comprobar, porque algunos todavía estaban vivos en este momento. Podrían preguntarles si habían visto a Cristo, pero algunos durmieron, algunos muertos ya. No quiere decir que están en un sueño, porque cuando uno muere es presente con el Señor, uno está con Cristo en este momento en el paraíso, esperando la resurrección final. Pero es la palabra que usa a Dios para dar ese ejemplo de personas que ya no están sufriendo, que ya están en paz, que ya están en descanso, pero no es que están en un sueño o algo así. Entonces
durmieron. Entonces las personas que mueren, entonces no hay, aniquilaron, que ya no existen, que ya no, la vida no sigue. Y versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces somos los más miserables. Está diciendo, si solo estamos viviendo una fantasía, si solo tenemos una fe en algo que realmente no cambia la vida, que realmente no lleva a algo más, que realmente no hay corona, que realmente no hay recompensa por estar con Dios, si realmente no hay una vida eterna, entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos los más miserables porque estamos creyendo en una mentira. Entonces, la verdad es todo lo contrario. Que si vemos todas esas consecuencias, podemos decir como Cristo sí resucitó, que es lo que él va a decir en versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado, vemos la lista de lo que tenemos en Cristo. Tenemos sí un Salvador, tenemos vidas cambiadas, somos embajadores de la verdad. Nosotros llevamos ese palabra, llevamos vida. No es que hay vida en nosotros, pero nosotros somos los que llevamos el Evangelio. Y otros pueden entender el Evangelio y ahora pueden tener vida eterna. Entonces somos portadores de vida. Somos personas que llevan la palabra de Dios, poderoso en Cristo, perdonado en Cristo, vida eterna en Cristo y consolados en Cristo. Eso es lo que tenemos porque Cristo sí resucitó de entre los muertos. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque está basado en hechos históricos, es real. Empieza en versículo 20 y él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, durmieron de nuevo las personas muertas. Entonces, algunos sí vinieron de la muerte, como Lázaro, cuando Jesús fue a la tumba y llamó a Lázaro a venir fuera. Pero Lázaro tenía que morir otra vez. Y todas las personas que recibieron vida de nuevo tenían que morir otra vez. Jesús, cuando resucitó, Él resucitó para nunca morir más. Él resucitó, ahora Él conquistó la muerte. Él conquistó el pecado. Él conquistó el infierno. Y Él como el victorioso, Él vive ahora para dar vida a nosotros, primicias. Entonces, cuando pensamos ahora en la resurrección, es que Cristo todavía tiene una obra para cumplir. Estamos viviendo nosotros en el todavía no. Todavía no ha terminado todo. Ahora la obra de redención ya terminó. Él terminó en la cruz y la resurrección. Ese es el Evangelio. Es como nosotros tenemos vida eterna por poner nuestra confianza en Él, por vivir para Él. Esa es como nosotros tenemos salvación. Cuando volvemos al versículo 2, cuando dice, sois salvos, es la redención. Pero su obra no ha terminado todavía. ¿Por qué? Porque todas las profecías en el Antiguo Testamento hablan del reino. Habla del momento cuando Él va a reinar. Y Él, aunque puede reinar en nuestro corazón, no está reinando sobre la tierra todavía. No todos los hombres reconocen a Él. Entonces, la próxima parte que vamos a estudiar, habla de cómo Él sí va a terminar la obra que Él empezó. Entonces, Él es primicias, la primera parte, quiere decir, Él es el primero ¿por qué? Porque Él ya venció la muerte. Vamos a mirar versículos 21 y 22 ahora. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, en Adán, nosotros lo que recibimos es muerte. ¿Por qué estamos en Adán? Bueno, no escogemos eso, es que Él fue el primero. Es el primero que Cristo creó y todos estamos en Él. Cuando Él pecó, Él pasa esa naturaleza pecaminosa. Yo voy a estar separado de Dios porque yo nací con ese pecado naturaleza. No, yo por mi pecado, porque yo peco. Cuando yo ofendo a Dios, entonces yo voy a ser juzgado por mi pecado. Por eso yo necesito creer en Cristo. Por eso necesito ponerme confianza en Él. Todos estamos por naturaleza en Adán.
Solo estamos en Cristo cuando creemos en Él. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Por eso tenemos un nacimiento físico, necesitamos un nacimiento espiritual. En ese nacimiento espiritual es cuando yo soy vivificado, es cuando lo que Él hizo en la resurrección es aplicado a mi vida. Yo tengo el perdón de Dios y ahora tengo vida por la primera vez y puedo estar seguro que voy a vivir con Él. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre, para dar a mí vida eterna también. Ahora versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces en los próximos versículos habla del orden, de lo a dónde va todo. Todo va a ser bajo el dominio de Dios. Y es Jesús que está haciendo esta obra. Es Jesús que viene por la segunda vez. Él viene por la segunda vez para establecer su reino. Habla del orden. Primeramente la resurrección de Jesús. Luego habla de la iglesia. Somos nosotros que hemos creído en Él y que estamos esperando en Él. Lo que estuvimos cantando ahorita envolverá. Que Él viene por nosotros y vamos a estar con Él y vamos a vivir, reinar con Él para siempre. Ese es el reino de Él y nosotros vamos a participar. Y luego, cuando estamos con Él, Él va a establecer su reino. Y el propósito de eso es que todos van a reconocerlo como Rey y todos van a estar bajo Él, bajo su reinado. Él va a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Es imposible que la palabra de Dios no se cumple. Él va a cumplir todo. Por eso yo digo que estamos en el todavía no. Él ha hecho la primera parte, que es la redención. Y Él va a cumplir todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a tener el privilegio de reinar con Él. Al final del versículo 24 dice, todo dominio, toda autoridad y potencia. Quiere decir que no hay ningún poder y ninguna autoridad. Hay diferencia entre los dos. Pero quiere decir que no hay ningún gobierno, no hay ningún poder que va a poder contra nuestro Señor. Él viene y Él va a establecer su reino. Mira los últimos versículos 25-26. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces el propósito en la resurrección es si va a cumplir todas las profecías, si va a establecer el reino. Y aunque no hemos visto eso todavía, Él viene para establecer su reino aquí en la tierra. Destruirá sus enemigos y destruirá la muerte. No habrá más muerte. Y Él promete a nosotros que Él sí va a cumplir todas sus promesas. Y Él viene, la resurrección, Él vive ahora. Y un día Él viene para cumplir todas sus promesas. Podemos estar seguros que Él va a llegar para establecer su reino. Cuando pensamos en la resurrección, esa es la esperanza que nosotros tenemos para vivir hoy en día. Es la esperanza que tenemos para estar seguros que somos salvos. A veces cuando pensamos en salvos, solo pensamos cuando alguien dice, bueno, yo soy salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Pero es mucho más que eso. Cuando pensamos en la salvación, en versículo 2, cuando vimos esta parte, cuando lo que yo recibí, lo que yo perseverando en eso, soy salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte. Esa otra parte. No tengo miedo ahora. No es que quiero morir, pero no tengo que temer lo que el hombre puede hacer contra mí. No tengo que temer la muerte, porque morir es ganancia. Morir es estar con Cristo. No es que tenemos un deseo de morir, pero no tenemos que temer la muerte. El otro es salvo del pecado. No más esclavitud. No tengo que obedecer los deseos de la carne. Ya tengo victoria porque Cristo vive, porque Cristo me da su poder sobre Satanás. No es que Satanás no existe, él tiene poder, pero no es mayor que él, es que está en mí. El que está en mí es mayor que él. No, el infierno no es mi destino ahora, no tengo que temer el infierno. Y soy salvo de Dios. ¿En qué sentido? Que ya no estoy bajo la ira de Dios.
cuando nacemos en este mundo ya estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo su condenación. Cuando somos salvos de esta ira, de esta condenación. Nuestra salvación es tan grande lo que tenemos en Él. Quiero volver a esta idea de la transformación, lo que vimos en este pasaje, cuando Pablo da uno de los argumentos en cuanto de la evidencia de la resurrección. Él habla de su mismo testimonio, lo que él era antes y lo que él es ahora. Todos nosotros deberíamos tener, si somos en Cristo, si somos de Él, deberíamos tener un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese es el poder de la resurrección en nosotros. Ese es el poder del Evangelio en nosotros. Él habló de lo que yo era antes, yo perseguí, pero ahora yo estoy trabajando para Cristo. Antes yo era uno que enseñaba contra Él, ahora estoy enseñando, predicando el Evangelio que otros pueden entender. Cada uno de nosotros necesitamos pensar en nuestra vida. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese es el poder de la resurrección. Necesitamos mirar nuestras vidas y decir, lo que yo era antes, yo era un religioso, yo era un pecador, yo era un eso. Y ahora lo que yo soy en Cristo es eso. ¿Por qué? Porque lo que hace Cristo es transformar nuestras vidas. Es el poder del Evangelio, es el poder de la resurrección. Él transforma la vida. Él transformó a mi vida. Y ese es el mayor testimonio para el mundo hoy en día. Que nosotros mismos podemos llevar el Evangelio a las personas y pueden decir, bueno, yo recuerdo cómo era antes, pero ahora yo te veo diferente. Ese es el poder del Evangelio. Y tiene que estar en nuestras vidas. Es necesario que mira en su vida y puede encontrar ese antes de Cristo y ahora después de Cristo. Si no hay un después de Cristo, necesita revisar su vida. Si el poder del Evangelio ha entrado en su vida, tiene que llegar una transformación. Tiene que haber algo diferente en ti. ¿Qué fue su vida antes? ¿Qué es su vida ahora? Cristo vino para transformar. Cristo vino, la resurrección es real. La resurrección es cierto. Él vive ahora para dar vida a nosotros. Vamos a orar.